Bueno, muy buenas noches. Vamos a compartir entonces la palabra y sí, muy bien, como hemos sido animados. Es tan importante compartir lo que hace el Señor en diferentes partes porque sabemos que es la obra del Señor y es la obra que nos permite a nosotros como iglesia, ¿no? Servirle. Y sabemos que podemos orar, que es tan importante como ir y como tan importante como colaborar materialmente, ¿no? Así que qué bueno que la iglesia se haga carne y haga propio de cada una de las cosas que podemos tener la posibilidad de hacer. Y hoy vamos a seguir viendo y conociendo otro rey. Vamos a ver algo. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Bien, ahí tenemos reinado de Uzías. Vamos a ver algunas cosas importantes que nos puedan ayudar, que nos instruyan, ¿no? Así que vamos a leer rápidamente este capítulo. Bien, voy a leer yo así. Vamos, desde el versículo 1. Ahí los muchachos, muy bien, con las Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Había muerto el rey, ¿no? Anterior, rey Amasías, y el cual tenía 16 años de edad. Y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Entonces tenemos a Uzías de 16 años de edad que entra en el reinado porque fallece, muere su padre Amasías. Uzías dice, bueno, vamos a ir así para que tratar de administrar un poco más el tiempo. Es muy importante. A ver, ¿alguien tiene 16 acá? ¿Quién tiene 16? Allá, mira, Janet. Muy bien. Fíjense que miremos a Janet, miremos allá también, no, por 2, por 3, no, pero fíjense, es tan importante eso, porque ayer también pudieron juntarse algunos jóvenes, algunos adolescentes, tener un devocional, hay reuniones de adolescentes, ¿no? Y por qué se comparte la palabra y por qué a los niños y por qué es tan importante. Porque todos podemos ser útiles en gran manera cuando entendemos de que no es por nosotros, sino que es en Dios, ¿no? En el Señor. Y aquí vemos a un joven de 16 años que le toca reinar, ¿no? Si uno lo lee acá, capaz lo lee. Si uno mira, dice, ¿cómo puede ser, no? Si uno mira físicamente a un joven de 16 años, dice, ¿cómo puede ser? Han habido jóvenes, niños, desde 7 años también, que han sido puestos por Dios para reinar. Pero vamos a ir viendo algunos detalles tan importantes a algo que humanamente podría ser una locura o nadie pensaría en poner como rey a alguien de 16 años, ¿no? Y aquí vemos que este rey, Uzías, así este joven, este adolescente, comienza a reinar. Dice Uzías, edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Reinó 52 años. Un largo reinado. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Vemos acá entonces a este joven, Uzías, de 16 años, que comenzó a reinar, y ya nos muestra la escritura que por 52 años duró su reinado. Versículo 4. Acá es donde tenemos que empezar también a prestar mucha atención. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Vemos tantos reyes que han hecho lo malo, lo incorrecto. Ahora acá estamos considerando a un rey que hizo lo recto, hizo lo bueno delante
de Dios. Comenzó a los 16 años, prosiguió con 52 años más reinando. Y dice la Biblia, nos dice el Señor, que hizo lo recto, hizo lo recto, conforme, dice, versículo 4, a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, su padre. Acá nuevamente, cada vez que vemos, nos toca compartir un rey, me parece muy importante esto, ¿no? Refrescar, reafirmar la importancia del ejemplo, ¿no? La importancia de lo que es la siembra, ¿no? De lo que es la siembra en un hijo. Padres, ¿no? Hablamos como padres o los futuros padres, ¿no? Lo importante de la siembra, ¿no? Y la Biblia habla mucho de esto, ¿no? Y es clara el Señor cuando habla de la importancia de sembrar, Quiero mencionar dos pasajes. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también dice, segará, cosechará, recogerá, ¿cómo? Escasamente. ¿Estamos leyendo? El que siembra, dice, escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es la matemática del Señor y a lo que nos anima el Señor, ¿no? Y yo pienso, ¿qué puede ser abundantemente y qué puede ser escasamente, ¿no? Y muchas cosas vienen a mi mente. Queridos hermanos y hermanas, no nos tomemos licencia a la hora de sembrar, de aprovechar las oportunidades, de insistir y de aprovechar todas las oportunidades que nos da el Señor para sembrar. Tal vez no nos hemos dado cuenta como padres de que con cada palabra, con cada actitud, con cada acción de nuestra vida como padres estamos sembrando en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Muchos hoy se preguntan por qué no tienen, dice, a veces hemos tocado conversar con padres que sus hijos se han vuelto al mundo, o sea, pero si uno mira la conducta, y hubo ya una conducta inconstante desde los padres, ¿no? Entonces, ¿qué recibe? ¿Qué recibe el hijo? ¿Qué reciben nuestros hijos? Insistimos en lo que vale la pena, en lo bueno, en lo correcto. Insistimos, estamos preocupados en sembrar abundantemente. El concepto es ese, ¿no? A veces, pero que no muchas veces no le prestamos atención en todo lo que sembramos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos que asistir, cuando tenemos que servir, nuestra disposición, nuestra actitud, cuando tenemos que venir, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud? Como padres, ¿no? Somos los que insistimos, somos los que perseveramos, somos los que vamos aunque estemos cansados. No digo pero que no sea la generalidad, que no sea la generalidad. Ese es el problema. Siempre todos tenemos días que tendremos que no estaremos en una reunión o no habrá algo, pero no debe ser la generalidad. Debemos sembrar abundantemente y estar ocupados de eso. Y acá, entre paréntesis, no dejo de mencionar que nosotros como padres estamos direccionando a nuestros hijos, ¿no? Le estamos dando las herramientas, todo lo necesario en sus vidas, para que ellos puedan ser direccionados, ¿no? y terminen y tengan un buen fin, ¿no? Y vayan en una buena dirección. En nosotros no debe haber dudas de lo que es correcto, de lo que es necesario. En nosotros como padres no deben haber dudas de que no pasa por emociones, que no pasa por sentimientos, que no pasa por otra cosa que no sean convicciones de lo que es necesario hacer, convicciones de lo que Dios manda en su palabra y que yo debo hacerlo, ¿no? Y que yo debo hacerlo. Por eso que también Dios nos ayude siempre a sembrar abundantemente, siendo ejemplo a nuestros hijos. Acá hubo un hijo que siguió los ejemplos de su padre, conforme a todo lo que había hecho. Y qué bueno que puedan ser mucho más, uno que aspira, que nuestros hijos
obviamente, en la gracia y en la misericordia del Señor, realmente disfruten mucho más y tengan una intimidad mucho mejor de la que uno puede tener, porque es querer lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y así hizo lo recto, y dice versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. El Señor nos está hablando, creo, y seguimos reflexionando mucho en esto, ¿no? Nuevamente acá aparece la palabra prosperidad, ¿no? Y venimos hablando un poco también el domingo acerca de lo que es prosperar verdaderamente, de lo que es verdaderamente tener éxito en nuestra vida como cristianos. Y aquí vamos a ver una persona que fue próspera, pero también vamos a ver un final, producto y tal vez consecuencia de que se fue apartando, ¿no? de la luz que brinda el Señor, Y dice que persistió en buscar a Dios. ¿Y qué les parece que es buscar a Dios? Pregunta, ¿qué les parece que podemos imaginarnos o podemos mirarnos a nosotros mismos y poder decir, bueno, esto es buscar a Dios? ¿Qué les parece? Bien, pues muy bien, oración, buscar a Dios. ¿Qué más? Bien, sí, a través de la Biblia, ¿no? De la palabra, la lectura. No solamente, siempre animamos en los primeros, bueno, hay que leer este evangelio, comenzamos con el sencillo, pero a medida que vamos avanzando en la vida cristiana es necesario que ya dejemos la leche espiritual, que nuevamente se nos hable de lo mismo y tenemos que comenzar a alimento sólido, a profundizar, ¿no? Y a crecer espiritualmente, ¿no? Orando, leyendo la Biblia. ¿Qué más es buscar a Dios? Muy bien, el buscar a Dios implica dejar, de rechazar, ¿no? Y precisamente también va relacionado, cuando hablamos el domingo de lo que es un amor genuino, y en mi mente siempre me rondaba que es la forma más sencilla, a nuestro humano parecer, decir, bueno, esto es amar. Pero saben que la muestra, creo que más grande, de amar también, obviamente la tenemos en la persona de Cristo que dio su vida, pero también amar es aborrecer lo que Dios aborrece. Fíjense que cuando hablamos allí de amor genuino, también estábamos hablando de algo que había que aborrecer, como Cristo, ¿no? Entonces, de ninguna manera vamos a amar como Cristo si no aborrecemos. ¿Y qué vamos a aborrecer? Y sí, el pecado, no vamos a aborrecer otra cosa, pero es el pecado. Y esto poco lo pensamos. ¿Cuánto aborreces el pecado en tu vida? Bueno, eso es lo que va a demostrar si verdaderamente amás a Dios. O no son solamente palabras, emociones. Tal vez solamente estás conociendo un amor que es el del mundo, el que te enseñó la sociedad, el que te enseñó el sistema. Por eso es tan simple y tal vez nos consideramos que amamos mucho. Y somos expertos en amar al prójimo y al mundo. Pero saben que el amor del mundo no tiene nada que ver con el amor de Dios, ¿no? Y si decimos que amamos, tenemos que aborrecer el pecado, ¿no? De la misma manera. Si no, no estamos amando a Dios, ¿no? Si amamos a Dios es porque aborrecemos el pecado, ¿no? Y aquí vamos a ver algo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Y dice que persistió en buscar. Era un joven que buscaba a Dios. Buscaba a Dios, Siguió el ejemplo de su padre, el buen ejemplo de su padre que le mostró, buscando a Dios, persistió, puso esfuerzo, puso disciplina, puso predisposición, puso humildad. No se puede buscar a Dios si no hay humildad, porque hay que reconocer que hay muchísimas cosas para dejar, para cambiar. Fíjense que precisamente la obra transformadora del Espíritu Santo es que va renovando, ¿qué cosa? Nuestro entendimiento, como dice Romano. Lo que antes uno consideraba bueno, aceptable, mi vida está perfecta, ahora en Cristo nos damos cuenta que no. Ese entendimiento se tiene que ir renovando.
se tiene que ir transformando, y todo lo que uno ha recibido de los padres como una norma de conducta, hablamos de padres inconversos, ¿no? Se va transformando y se va renovando a la luz de la Escritura. Entonces todo va a cambiar, todo lo que eran nuestras bases, nuestros cimientos, se va modificando porque Cristo nos está mostrando otras bases. Todo lo que nosotros creíamos que era lo bueno va mucho más allá, ¿no? Va mucho más allá. Cristo nos está mostrando un nuevo cimiento, una nueva base. Por eso es que nuestro entendimiento se tiene que ir transformando, renovando por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, era un joven que buscaba a Dios, persistía, esta es una palabra muy importante, jóvenes, chicos, adolescentes. Si este adolescente lo pudo hacer y hizo tantas cosas, también podemos. A veces creemos que es para los grandes nomás, no es para ya llegará, no, jóvenes, niños, hay que persistir. Qué maravilloso si hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que escuchan la voz que Dios los está llamando a persistir y ocuparse en los asuntos de Él, Y no se puede hacer si no persistimos en buscarle a Él. Versículo 6, vamos a ir rápidamente. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jazbina y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó, dice, su fama. Así que este joven fue creciendo, y dice que tuvo batallas en donde Dios lo ayudó y edificó ciudades y restauró muros, empezó a edificar, empezó a restaurar ciudades que estaban destruidas, y dice que en el versículo 8 que su fama se empezó a divulgar hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Poderoso. Fue un joven que persistió en las cosas de Dios, buscó a Dios, tenía intimidad con el Señor, y dice que su fama se dio a conocer, se extendió. ¿Qué cosa? Que empezó a reedificar ciudades, que empezó a levantar muros, que destruyó a los enemigos de Dios, y así fue considerado, ¿no?, altamente poderoso. Versículo 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Céfela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, le gustaba mucho la agricultura, y allí empezó esto a proliferar, ¿no? Había desierto, hizo pozos, cisternas, y así pudo tener viñas y dar mucho auge a la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército, no quedó allí, no solamente reedificó ciudades, incursionó en la agricultura, donde había sequedad, buscó agua, hizo pozos y todo se volvió verde, muy fructífero, sino que también dice que tenía un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo las manos de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Fíjense cómo se iba extendiendo la fama de este rey Uzías, ¿no? Iba creciendo en edad, pero también iba creciendo su poder, su fama,
su ejército, las ciudades y todo lo que él emprendía prosperaba. Prosperada. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén, dice, máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Así que también tenía allí, incursionó en las armas de guerra para la defensa de las torres y las ubicaba ahí, lanzaban flechas, lanzas y también rocas. Y su fama, nuevamente dice, se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y aquí va a empezar un antes y un después en la vida de Usías. Aquí había un joven que creció, que se desarrolló, que constituyó su reinado, que se hizo fuerte, que se hizo poderoso y que dice que Dios estaba con él. Dice que este versículo 15 en su parte final, porque fue ayudado maravillosamente, fue rodeado por el poder de Dios. Por eso todo lo que él emprendía prosperaba, se desarrollaba. ¿Por qué? ¿Cómo no iba a prosperar si estaba cubierto por Dios mismo? Precisamente en la traducción dice que Usías quiere decir precisamente esto, fuerza de Dios, o mi fuerza es Dios. Y dice que estaba rodeado maravillosamente, hasta hacerse poderoso, hasta hacerse poderoso. Así era Usías. Este era el rey, y este era su reino, y este era su poder, su dominio sobre todo lo que él emprendía. Prosperaba. Prosperaba. Vamos a ir al versículo 16. Dice así: mas cuando ya era fuerte, ya había pasado los años, y era fuerte, poderoso, famoso, dice que su corazón se enalteció para su ruina. Mientras era joven y inexperto, persistió en buscar a Dios, persistió en la dependencia de Dios, persistió en la humildad, persistió en tener disciplina, persistió en su predisposición a ayudar a su pueblo, al servicio. Un rey que trabajaba en favor de su pueblo, predispuesto, mientras era joven y inexperto. Pero llegó un momento en que fue poderoso, llegó un momento en donde vio que era famoso, en donde vio que le temían, en donde vio que de alguna manera todo lo que él hacía era prosperado. Esto no se da de una noche a la mañana. Nuestro corazón, el corazón, la maldad de nuestra naturaleza pecaminosa es muy astuta. Dice que llegó un momento en donde su corazón se enalteció para su ruina. Y esto es terrible. Su corazón se enalteció para su ruina. Fíjense lo que dice, vamos a ver rápidamente, Esdras, buscan ahí, capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan,
mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Aquí, ¿por qué puse esto? Porque acá había una situación. Dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. Había emprendido un viaje, había que defender, pero había proclamado, el rey había proclamado quién era su Dios. Un Dios fuerte, poderoso, capaz de defenderme. Entonces después le daba vergüenza ir al rey terrenal y decirle, brindame caballos, guardia. Es como que el rey le iba a decir, ¿y no dijiste que tenías un Dios que te podía defender en toda situación? Entonces dice, porque tuve vergüenza de pedir tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. ¿Por qué? Porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan. Quiero resaltar esto. Esta es una verdad inamovible. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esta es una verdad inamovible de Dios. Jamás el Señor va a cambiar esto. Y esto nos tiene que reconfortar, más del hecho en sí que se daba acá, pero también nos tiene que exhortar, también nos tiene que confrontar con la realidad de nuestra propia vida. Porque vamos a ir introduciéndonos en el verdadero problema de Uzías, en por qué se gesta esto. Hay una verdad inamovible, que Dios, la mano de Dios, poderosa, la mano de Dios va a estar en favor de todos los que le buscan. Eso jamás va a cambiar. No habrá situación económica, no habrá situación personal, no habrá ninguna cosa terrenal que pueda de alguna manera modificar lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha expresado con sus labios. Su favor, para bien, para aquellos que le buscan. Pero de ninguna manera tampoco cambiará Dios que su poder y su furor contra aquellos que le abandonan. Saben que muchas veces vemos a ese Dios solamente del amor y nos olvidamos y dejamos de hablar de la justicia de Dios. Dejamos de hablar del celo de Dios. Dejamos de hablar de lo que implica desobedecer a Dios, de lo que implica contrariar a Dios, de lo que implica oponerse a Dios, de las consecuencias que puede traer a nuestra vida decir o querer hacer algo que Dios no ha mandado y que Dios no ha establecido. Y Uzías lo vivió en carne propia, y literalmente lo vivió en carne propia. Porque dice que su corazón se enalteció para ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Qué hizo Uzías? Dice que entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey. Claro, ¿cómo rey? ¿Qué estás haciendo? Y le dijeron, no te corresponde a ti. El rey iba a hacer algo, él era el rey, pero iba a hacer algo que no le correspondía a él. No estaba designado por Dios. La palabra de Dios lo desautorizaba. Pero algo sucedió en el corazón de Uzías. Se la creyó. Se la creyó. Porque su fama se había extendido, porque prosperaba. Porque todo lo que hacía prosperaba. ¿Y cómo él no iba a poder, siendo el rey, quemar incienso para Dios? Bueno, era algo que Dios no había establecido. No le correspondía a él. Y esto es muy importante. Saben que este pensamiento también está en el ser humano y está muchas veces en nosotros. ¿Cómo no voy a poder hacer si esto es para Dios? Hay que ver la forma.
Es tan importante conocer cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Es tan importante para la vida de la iglesia y para nuestra vida espiritual conocer cómo quiere Dios que hagamos las cosas. Porque si no es de la forma que Dios quiere que hagamos las cosas, estamos en la última parte del versículo que leímos de Esdras. El poder y el furor para aquellos que le abandonan. Porque buscar a Dios de verdad es hacer las cosas de la forma que Dios quiere que la hagamos. Y no vale si soy el súper, no sé, lo que podamos ser acá. En este caso, Usías era el rey y él quiso quemar incienso. Se enalteció su corazón. Quiso hacer algo que a él no le correspondía. Quiso hacer algo que a él no le correspondía. Por eso es que cuando algo prospera no es por nosotros. Cuando algo nos va bien no es por nosotros. Cuando algo prospera es por el puro poder de Dios. Y es porque Dios derrama su favor en aquellos que verdaderamente le buscan. Es imposible que algo no prospere y no sea desarrollado si hay un alma que le busca al Señor como es la forma que a Dios le gusta que le agrade, que le busquen, ¿no? No le podemos buscar a Dios de cualquier forma. Muchos quemaban y holocaustos y hacían un montón de barbaridades para buscar a Dios, pero no es la forma, dice Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir que Él quiere un corazón atento, un corazón que le escuche, un corazón que se humille delante de su presencia? Las formas son tan importantes porque son las que nos muestran la verdad de Dios. Y por eso la Biblia nos habla de la forma de buscar a Dios. Y aquí hubo una mente que se enalteció y creó su propia forma de buscar a Dios. Dice, yo voy a hacer esto porque soy el rey. Y le salió mal, porque Dios no puede ser burlado. Le salió mal porque las formas de Dios en las que tenemos que buscar a Dios no podemos moldearlas a nuestro parecer. Están escritas en su palabra, en la Biblia. Por eso mientras era joven, mientras era inexperto, dependía de Dios, pero llegó un momento en que su corazón se enalteció. Y a veces nuestra seguridad, a veces nuestro conocimiento de la Escritura, a veces nos va bien quizás en lo material, nos va bien en lo ministerial, nos va bien en nuestro servicio, nos va bien en nuestras responsabilidades dentro de la congregación local y puede ser que no las creamos. Y puede ser que tal vez empecemos a torcer las formas que Dios quiere que le busquemos y estemos en otra dirección. De ninguna manera nuestro corazón se permita a Dios que se desprenda de la humildad, de la dependencia absoluta, de la sujeción absoluta a la palabra de Dios y a la forma en que Dios ha designado para que se hagan las cosas. Si no hubiera invertido tanta palabra el Señor en mostrarnos formas, en las formas que Él le agrada, en que se hagan las cosas. Mas cuando ya era fuerte, ese corazón se enalteció, se enalteció. Y muchas veces esto puede ocurrir en nuestra vida también. Creernos que, de acuerdo a lo que tenemos, ya podemos entender claramente cómo Dios quiere. No, hay que seguir con humildad, siempre nuestro corazón humilde. Rápidamente vemos, fíjense, Job 33, 7 y 8. 5 minutitos y terminamos. Job 33, 7 y 8. Dice, he aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras, dice, que decían. ¿Qué decían las palabras de Job? A ver, sigamos el otro. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Y Dios lo oyó. Este era el pensamiento, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento de Lucas allí, del fariseo, cuando Lucas 18, versículo 11, cuando ora golpeándose el pecho, porque yo no soy como aquel, cuando yo soy, y Dios lo escucha, pero ¿qué es lo que genera eso? El orgullo, el no escuchar,
no buscar a Dios de la manera en que debe ser buscado. Y cuando Dios no es buscado de la manera en que debe ser buscado, el corazón se va endureciendo. Nos vamos creyendo que tenemos el comentario bíblico y todas las respuestas aquí en nuestra mente, y no tenemos todas las respuestas. No tenemos toda la claridad. No sabemos todas las cosas. Por eso nuestro corazón debe ser humilde. Ahí en Apocalipsis también a la iglesia le dice, tú crees rica, te crees rica, pero eres pobre y estás desnuda. No estás buscando a Dios de la manera correcta, no estás enfocando tu atención en lo que verdaderamente es lo importante. Por eso dice el orgullo, la soberbia, nuestra autosuficiencia lleva a la presunción. ¿Y qué es la presunción? Que lo que le pasó acá al rey Usías. La presunción es la vanidad que muestra una persona que alardea de sus propias cualidades, ¿no? Que alardea de sus propias cualidades. Y otra definición del diccionario, presunción, dice consideración o aceptación de algo como verdadero a partir de señales o indicios sin tener la certeza, ¿no? Él era rey, dueño de todo, quiso hacer algo, pero que no le correspondía. Había una presunción de lo que lo podía hacer. Presumía, alardeaba de sus virtudes, de su poder, pero se apartó de la forma en que Dios lo había establecido. Y dice que, fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 19 y 20. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos a tal profeta, morirá. No es poca cosa. Por eso el Señor dice, cuidado, ¿no? Con agregar, con quitar. Cuidado con presumir que puede ser de esta manera. Hay que estar seguro de que Dios lo dice así. Es tan importante y tan delicado el tema, ¿no? Dice Isaías 45:9. Isaías 45. Ay del que pleitea con su hacedor, ¿no? Porque es realmente eso. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿No? Esto es pleitear, cuando es suponer que Dios lo dice así, es así. No, hay que saber, hay que tener claro. Porque errarle en esto y agregarle a lo que Dios ha dicho o quitarle a lo que Dios ha dicho es muy grave, es muy delicado. Y lo vemos en Usías. Y dice que en el versículo 17, dice que entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Había que ser valiente para decirle esto al rey. Pero qué bueno que hayan hombres y mujeres que entiendan lo que dice Dios. Y que no importa si es el rey o quien sea, hay que ser valiente. No importa si es el rey o quien sea, hay que decir las cosas como son y como las dice Dios, cueste lo que cueste. Le estaban diciendo al rey, era morir. Pero dice que se pusieron delante de él, dice, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, ¿qué hizo? Y lo que hace todo ser humano, lo que hacemos nosotros, nos enojamos. ¿No? ¿Se enojó? ¿Cómo puede ser? Dice que entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes. ¿Cuántas veces nos habrán exhortado
Querido hermano, me lo digo a mí mismo. ¿Cuántas veces me habrán recriminado algo a la luz de la Escritura? Y sí, yo me enojé, tengo que reconocer. Pero, ¿sabe cuál es la pregunta? Por lo que tenemos que orar, querido hermano, hermana, que Dios en su gracia y misericordia siempre nos permita tener a alguien que nos diga las cosas. Que Dios en su gracia y en su misericordia siempre permita que haya alguien al lado nuestro que nos diga las cosas, como estos sacerdotes, que no tenga miedo de decirnos las cosas, porque es la misericordia de Dios que nos está librando del error, del fracaso, de la caída, de las consecuencias del pecado. Tal vez nos vengan a la mente personas que nos han dicho cuántas veces algo y nosotros nos hemos comportado como Usías. Nos llenamos de ira. ¿Qué sabe? Si yo la tengo clara. Bueno, eso es lo que le pasó a Usías. Creyó tenerla clara. Creyó tener el conocimiento pleno de lo que Dios quería, de lo que Dios le gustaba, pero se confundió porque su corazón se llenó de orgullo, de soberbia. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, y dice que la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. No escucha, se resiste al consejo. Que Dios nos dé siempre a alguien para que nos diga las cosas, y en la misericordia de Dios nos dé un corazón dócil. Nos dé un corazón dócil para no terminar como Usías, porque quizás en el mismo instante no tengamos la lepra en la frente. Y sabemos lo que significa la lepra en este contexto, ¿no? Totalmente excluido, quedó reprobado. Fue recluido a una enfermería para vivir toda su vida allí, hasta que murió, ¿no? Allí quedó. Tenemos que Dios nos dé siempre a alguien para que nos diga las cosas. Recordemos que, y terminamos, mientras fue joven y inexperto, había dependencia, había humildad, había búsqueda de Dios, había escuchar el consejo, pero llegó un momento en que tomó seguridad, llegó un momento en que se hizo fuerte, llegó un momento en donde consideró ya saber todas las cosas. Llegó un momento donde ya sabía todo como Dios le gustaba hacer las cosas y se tomó privilegios de lo que no debía hacer. Quiso hacer algo que Dios no lo permitía por más que él fuese rey. Y en ese momento el orgullo, vino la autosuficiencia, la soberbia, la presunción y vino la caída. Y vino la caída. Vino la lepra, vino el pecado a su vida. No escuchó ni aún la última momento de misericordia de parte de Dios, en donde hubieron 80 valientes que le hablaron y le dijeron: Rey, te estás equivocando, no te corresponde. Dice que su corazón se llenó de ira, y en ese momento el Dios que escucha actuó. El Dios que premia a los que le buscan, pero derrama su favor y su poder y su enojo frente a aquellos que lo abandonan, ¿no? Escuchó, y la lepra llegó a la vida y al cuerpo de Usías. De Usías. Dura cosa es dar coces, dice, contra el aguijón, ¿no? Dice allí también engordó Jesurún y dio coces, ¿no? Engordó, se puso fuerte y ya se resistió, ¿no? Se puso fuerte y se resistió a ser guiado, a ser llevado, a ser acompañados. A veces nos pasa también eso y no escuchamos, no escuchamos el consejo, nos resistimos a ser guiados. Y es algo que nos librará de tantas problemáticas, querido hermano, y es algo que me lo animo a mí a trabajar tanto en esto. Algo tan precioso que nos ha dado el Señor es la capacidad de sujetarnos unos a otros. Y es algo que nos librará de un montón de errores y de caídas. Y oremos para que el Señor siempre nos dé ese corazón dócil. En cuando nos quieran llevar, nos dejemos llevar, ¿no? Cuando nos quieran guiar, nos dejemos guiar. Porque es Dios, en definitiva, el que está hablando en nuestra vida.
Es Dios el que nos quiere librar. Es Dios el que nos quiere salvar. Y quiero terminar con un último pensamiento con respecto a esto, ¿no? Aquí no hay mucho, ¿no?, para hablar, pero dice Isaías, vamos a ir al capítulo 6 de Isaías, algo precioso. Isaías capítulo 6. Versículo 1. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Recordemos que toda la prosperidad de Usías no era por él, ¿no? Ese fue tal vez fue, eso se fue gestando, es algo que se va gestando en el corazón. No somos nosotros. Nuestra competencia viene del Señor. Y si en algo somos prosperados y si hay virtud alguna en nosotros, es por el Señor, es por su gracia, es por su misericordia, que nos permite servirle, que nos permite ser usados en algo para su gloria, en esta que es su obra, no es nuestra, es Él, no somos nosotros. No somos nosotros. Mientras Él le buscaba, era prosperado porque la gloria era para Dios. Era el poder de Dios. Pero llegó un momento en que este pueblo perdió a su rey, murió Usías. Y un pueblo que había prosperado, muere ese rey. Y seguramente habría incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Después reinó su hijo. Lo tuvo que asumir porque él ya no podía estar. Él estaba apartado por la lepra, ¿no? Pero había incertidumbre en este pueblo. Me encanta esta mirada de Isaías, y leía esta reflexión y me maravilló, porque tal vez en nuestra vida también hay incertidumbre, hay miedo al futuro. Estamos acá en la Argentina, en lo que pasará, todos a ver qué pasará a fin de año, el mes que viene, con esto, con aquello, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro futuro, nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Qué pasará? Bueno, querido hermano, hermana, miren lo que dice Isaías, es maravilloso. Cuando murió el rey, ve un trono vacío, terrenal. Ve un trono vacío, terrenal. Pero vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Nunca debemos perder la comprensión de que es el Señor el que está por sobre todas las cosas. Estamos de paso acá, ¿no? Y es el Señor el que sigue sentado en el trono, esté quien esté, se vaya el dólar a donde se vaya. Querido hermano, hermana, el Señor sigue sentado en su trono. Que no nos atrape los pensamientos de este mundo. Que podamos ser una iglesia que transmita una confianza y un conocimiento totalmente distinto, basado en lo que nos ha asegurado el Señor, que el Señor sigue en el trono. Mueren los reyes, pasan los reyes, pero el que sigue sentado en su trono es nuestro Dios. Y sigue estando dispuesto a derramar su favor y todo su poder para aquellos que le buscan de verdad, para aquellos dóciles, para aquellos dóciles de corazón, que permiten ser moldeados, trabajados por la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que ¿cómo no animarnos, ¿no?, con estas palabras que nos dice el Señor? Cuando este mundo de lo que uno que habla es de la guerra, de la necesidad, del hambre, de la incertidumbre. ¿Cómo no animarnos con estas palabras que nos dice el Señor? Que ve un trono vacío, Isaías, pero levanta la mirada y ve al Señor sentado en su trono. Él no se va, Él no se duerme, Él no deja de cuidar a su pueblo, y Él no deja de bendecir y de prosperar en lo que verdaderamente deseamos ser prosperados y debemos ser prosperados, ¿no?, en buscarle, para aquellos que le buscan. Así que vamos a terminar orando
Hemos visto algunas cosas de este rey Usías. Quiera Dios que nos haya hablado a nuestro corazón, como me ha hablado tanto, en cosas tan puntuales en nuestra vida, ¿no? Y chicos jóvenes, con 16 años comenzó a reinar. Podemos ser útiles para Cristo. No hay que esperar a ser mayores. Si somos del Señor, es nuestro corazón, estar dispuesto a servir al Señor y a ser útiles para Él. Ahorita Gabriel, si puede pasar y terminar orando y dando gracias por lo que hemos escuchado.